El título de este mensaje es Peligros que amenazan al hombre de Dios. La vida cristiana está llena de oportunidades, pero también de peligros. Cuando hablamos del hombre de Dios, se refiere al pastor, el líder encargado de una iglesia. Estas semanas hemos hablado acerca del ministerio y la obra de Dios, y aunque sí es maravillosa, es muy peligrosa. El llamado a ser pastor es un llamado peligroso. Hay muchas amenazas que destruyen la vida de los cristianos. Mire, el diablo es un enemigo muy poderoso y él sabe que si él destruye al que es el pastor, Jesús mismo dijo, si uno va tras el pastor, las ovejas se desparraman, se desaniman, se alejan. Y el hombre de Dios debe vivir de acuerdo con las advertencias claras de la palabra de Dios. Esa palabra peligro es riesgo que sucede algún mal de forma inminente. Si usted anhela ser pastor, sepa una cosa, mire, yo no estoy tratando de desanimarlo, pero sí quiero que usted sepa que es peligroso ser pastor. Es peligroso ser un siervo de Dios. Es difícil ser un pastor, mire, porque requiere mucho equilibrio en su vida cristiana, madurez espiritual, firmeza, constancia. Un hombre que es varón perfecto, un hombre que lleva adelante a su familia. Y el Señor advierte una y otra vez, especialmente en los escritos de Pablo a Timoteo Tito, de las advertencias que hay hacia los siervos de Dios. Ahora, pero para ustedes, mire, lo que voy a predicar en esta noche es que la verdad es que hay mucha ignorancia sobre cómo cuidar de un pastor. Hay mucha ignorancia de las dificultades que enfrentan los pastores y el honor que debe recibir un pastor. Nada más en estas semanas pasadas, yo me he dado cuenta de 3, 4, 5 pastores que han fallado y fracasado. Y entre ellos hay quienes han llegado a una cúspide del ministerio y por su teología hasta cuestionan si esa persona es salva. Y sepa esto, no estamos para juzgarlos, estamos aquí para aprender que hay luchas y hay peligros que los siervos de Dios enfrentan, y usted como miembro debe saber amar, respetar y honrar al pastor, porque es poco apreciado la posición de un pastor. Es poco apreciado. Y muchos pastores no hablan de esto porque piensan que se está quejando el que está diciendo esto, o que está escondiendo algo, o se imaginan otras cosas, pero de ninguna manera usted tiene que saber algo. Voy a predicar lo que dice la Biblia. Y el miembro debe saber que debe respetar a aquella persona que tenga el título de pastor y tenga una sana doctrina. Usted debe respetarlo. Esto incluye, mire, no llamarle hermano, dígale pastor. Esto incluye hablarle con un respeto de dignidad. Una vez un hermano de otra iglesia se refirió a mi pastor por su primer nombre. Le dije, ¿cómo está Luis? Casi le agarraba del cuello diciéndole, ¿por qué le hablas así? Me dijo, es nada más un hombre. Miren, es más que eso. Es un pastor. Es un siervo de Dios. Hay muchos peligros que se enfrentan o que enfrentan los siervos de Dios. Vamos a ver algunos de esas advertencias. Mira el versículo 11 allí, en 1 Timoteo 6. ¿Estamos ahí? Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Esta es una advertencia de que debe cuidarse. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Vaya conmigo a 2 Timoteo 2:22. Dice la Biblia así: huye también de las pasiones juveniles. Regresa a 1 Timoteo, mire el capítulo 4, versículo 16. Se le advierte aquí: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué? De la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vaya a 2 Timoteo 4:15. Dice, guárdate tú también de él. Aquí habla de un enemigo del pastor, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Recuerde, el ministerio es algo maravilloso, pero hay peligros y se requiere mucho equilibrio en la vida del pastor y el ministerio. ¿Alguien aquí le gusta jugar golf? ¿Nadie juega golf aquí? Tengo amigos que les gusta jugar golf y se hacen adictos al golf. O sea, no le entro yo. Que pienso que me va a gustar tanto que no voy a estar saliendo ya de la cancha, del lugar del campo. Pero mire, el golf, me dicen algunos, que requiere muchas cosas al mismo tiempo. Cómo está parado, cómo está su espalda, de dónde está agarrando el palo. O sea, hay mucho que ver, mucho equilibrio necesario para poder pegarle bien a la bola. Y no solamente cuando se está preparando, sino cómo levanta el palo, cómo le pega al palo y después qué hace después de que le pegó al palo. Y hay gente que paga miles y miles de dólares para que les enseñen a pegarle a la bola con un palo.
¿Por qué? Porque requiere mucho a la misma vez. Y le doy este ejemplo para que usted comprenda que el ser pastor es llevar muchas cosas a la misma vez. Es cargar, es tener mucho en su plato y tener que aprender a tener un equilibrio. Y es por eso que a veces yo creo muchos pastores batallamos en nuestro ministerio porque hay mucho que equilibrar, hay mucho que sobrellevar. Y usted debe reconocer eso porque, le repito, es un ministerio, una posición no muy apreciada. En 1 Tesalonicenses 5:12, quiero que vea, por favor, que se nos manda amar a nuestros pastores. O sea, a muchos les gusta hablar que el pastor ame a la gente y que debe amar a la gente, pero mire, usted debe amar también a su pastor. Usted debe apreciarlo y estimarlo, tenerle de mucha estima. 1 Tesalonicenses 5:12 dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Note el 13, y que los tengáis en mucha, ¿qué? Mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí Pablo exhorta a los creyentes a que reconozcan y aprecien a los líderes espirituales porque ellos sirven y trabajan arduamente en la obra del Señor. Note estos principios: reconocer y valorar a los líderes espirituales, los que trabajan entre vosotros. Esos son los que guían, enseñan, amonestan y ayudan a la congregación a crecer espiritualmente. Este reconocimiento no se refiere nada más a un agradecimiento superficial, sino un aprecio profundo por la labor que realiza. Se destaca que los líderes no solo trabajan físicamente, sino también amonestan y corrigen, lo cual no es muy popular en estos tiempos. Es difícil aceptar la amonestación y la predicación firme, pero es necesario para el crecimiento espiritual de la congregación. Después dice, se debe estimar y amar a los líderes. Esta estima habla de una apreciación por él. Y usted debería orar por su pastor. Yo voy a como hablar en tercer hombre para que no piense que me refiero a usted personalmente que está aquí, que es otra persona. La Biblia le está hablando a usted. Usted debe amar a su pastor. Usted debe apreciar a su pastor. Lo que muchos no comprenden es que no han formado esa mentalidad. Mire, venga hermano Josué aquí. Hermano Josué y yo hemos trabajado, ¿cuántos años ya llevamos aquí? 7 años. Y podría agarrar otros hermanos que están aquí, no me malentiendan. Pero aquí veo a un muchacho, un joven, que él estuvo, cuando era un soltero, se casó, su esposa está aquí. Pero él ha comprendido la misión. La iglesia no es parte de su vida, la iglesia es su vida. El ministerio es su vida. Y tenemos una visión y una misión de Cristo y estamos siguiendo. Somos soldados en el ejército de Cristo y seguimos la visión y la misión y estamos constantemente codo a codo luchando, peleando contra el diablo, alcanzando al mundo, haciendo la obra de Dios. Y esa es la mentalidad que debe haber en los miembros de la iglesia, no decir, ahí está el que es pastor de mi iglesia. Debe amar a su pastor, él debe orar por su pastor, debe amar a su pastor, debe estar dispuesto a apreciar, estimar a su pastor. Yo sé que puede ser malentendido que un pastor le diga esto, pero escuche, es bíblico esto que le estoy mostrando. Algunos sospechan de su pastor, cuestionan a su pastor, empiezan a tener malos ojos a su pastor. Inventos en su mente, y esa es una enfermedad que tiene un cristiano. Después no va a lograr nada. ¿Por qué? Porque esta no es la manera que Dios diseñó la relación entre un pastor y un miembro. El pastor no es perfecto, el pastor comete pecados, el pastor sigue creciendo, el pastor está mejorando y el pastor tiene su mente en muchas otras cosas, lo cual le requiere que aprenda un equilibrio, sí. Entonces es un mensaje doble aquí para los siervos de Dios y para aquellos que estamos apoyando al siervo de Dios. Los creyentes están llamados a honrar a sus líderes espirituales, reconociendo su esfuerzo y dedicación a la obra de Dios. Y lo que vamos a ver hoy, quiero que usted aprenda que hay amenazas, hay peligros en contra de los siervos de Dios. Para que usted sepa esto y usted ore que el Señor libre a su pastor de cualquier peligro que pueda caer. No sé si pastores tienen miedo a enseñar sobre esto. O no sé si son tan amables y no están dispuestos a decir esto. Pero esta noche yo quiero hacer lo posible para que usted pueda entender, comprender bien la mente de un pastor, el corazón de un pastor y las luchas que enfrenta un pastor. Peligros o amenazas hacia el hombre de Dios. Veamos en este día 5 áreas clave. Mire, lo que voy a enseñarle yo no lo inventé
Cuando yo era un estudiante en el colegio bíblico se me enseñaron estos peligros. Y doy gracias a Dios que hubo hombres que nos enseñaron esto antes de que fuera yo casado y antes de que fuera un pastor. Lo escuché en el instituto bíblico de nuestra iglesia local. Se mencionaban todos estos y de alguna manera todos empiezan con la letra F. Para que usted se acuerde bien cuáles son estas. Estas áreas que el hombre de Dios debe vigilar y usted debe ayudar a orar por su pastor para que no caigan los lazos del enemigo. El primer peligro es la familia, es descuidar a su familia. La familia es el primer ministerio del hombre de Dios. La familia es un regalo de Dios, es una bendición, debe ser como un pedacito del cielo en su casa. Pero la verdad es que este es un peligro muy grande que enfrentan muchos pastores y muchos siervos de Dios y muchos cristianos. Le voy a dar unas estadísticas, mire, y no se espante. Porque prefiero que yo le enseñe esto a que después se sorprenda. Yo pensaba que los pastores eran perfectos. Yo pensaba que los pastores no fracasaban. Mire, lamentablemente sí sucede. Pero tenemos que aprender a poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Mire, voy a leer esto. Estadísticas dicen, 38% de los siervos de Dios terminan en divorcio. Yo conozco varios que estaban pastoreando y terminan divorciándose de su esposa. 30%, eso es muy espantoso, han tenido o están teniendo adulterio con una persona en su iglesia. La mayoría de los pastores que cometen adulterio siempre es con alguien en su iglesia, alguien que conoce en su iglesia. Una persona que estaba supuestamente ayudando, alguien vulnerable, alguien que cayó como presa en las manos de un hombre que no estaba caminando con Dios. 72% dicen que trabajan demasiado, más de 60 horas por semana. Y esto afecta a su familia. 80% de los pastores dicen que el ministerio ha afectado a sus familias de una manera negativa. 65% de los siervos de Dios no han tomado vacaciones. 70% tienen sus vacaciones interrumpidas por el ministerio. Y 30% se siente culpable por tomar tiempo para descansar. 24% de las familias pastorales resienten el ministerio. O sea, las esposas y los hijos no quieren ser hijo de un pastor. La mujer no quiere ser esposa. Resienten del ministerio. Vienen con dolor a la iglesia el domingo. Por eso cuando leo esto me da mucha tristeza, porque conozco muchos así. Yo sé que se levanta uno con ambiciones un día de ser siervo de Dios, pero el tiempo pasa y empiezan a resentir la obra de Dios. Ya no vienen a la iglesia con gozo, no sirven a la iglesia con alegría. Me ha tocado estar en la iglesia donde dice, ¿dónde está la esposa del pastor? Está enferma y tiene meses enferma porque no quiere pararse en la iglesia. 66% de los miembros esperan que la familia pastoral viva en un estándar más alto que ellos. Está bien que yo viva así, pero el pastor debe vivir de esta manera. Y esto me sorprende porque un amigo mío hablaba con otro pastor y dijo, el hermano Ringo, él no ve televisión. Y dije, ¿de dónde sacaron eso? ¿De dónde se les ocurre pensar que nosotros somos como monjes? Y piensan que debe vivir un estándar más alto. No, él no puede hacer esto, él no puede hacer aquello, él no puede tomar vacaciones, él no puede gozarse, él es un pastor, él tiene que vivir siempre ahí bien sentadito y solamente estudiando la Biblia. 53% dicen que el instituto o su seminario o colegio no los preparó para el ministerio. 90% de los pastores dicen que el ministerio es algo diferente de lo que se imaginaron. Se imaginaban diferente las cosas, veían quizás a su pastor, lo hacía mirar fácil. Tienen un pastor dotado, predicador, y lo hace fácil, lo hace mirar fácil, cómo organiza, cómo está todo, pero no saben todo lo que cuesta en organizar, en buscar seguros, en tener cuentas y corporaciones y saber a quién llamar y cómo organizar un ministerio. No saben, no se dan cuenta. Ya cuando llegan a la obra de Dios están asustados, no sé qué hacer. 70% de los pastores no se sienten capacitados o aptos para el ministerio. Cada domingo se van a su casa sintiendo que no hice bien, fracasé hoy, no prediqué bien. Sin embargo, el ministerio necesita hombres de Dios que tengan familias ejemplares. El hombre de Dios debe ser un ejemplo de hombre de familia.
Vaya a Efesios capítulo 5, por favor. El hombre de Dios debe liderar con amor y ser ejemplo tanto dentro de su hogar y fuera del hogar. Si no es un buen ejemplo para su familia, su testimonio ante la iglesia será afectado. ¿Sabía usted que la familia respalda o acredita el ministerio del siervo de Dios? Por eso se le manda que el obispo sea irreprensible, después dice marido de una sola mujer. Debe estar casado. Pero después dice la Biblia que debe gobernar bien su casa, que tenga hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto empieza, escuche, con amar y cuidar de su esposa. Y aquí también es un principio para cada varón. Cada varón aquí debe amar y cuidar de su esposa. En Efesios 5:25 dice así la Biblia: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué hizo? Y se entregó a sí mismo por ella. Y aquí está el principio. El hombre de Dios debe amar a su esposa y debe entregarse por ella. Debe saber que él vive por el bienestar de ella. Es su esposa y debe amarla, cuidar de ellas, vivir con ellas sabiamente, aprender. Estudie a su esposa. Tome notas. Usted ya sabe lo que le hace enojar. Tome nota y no la haga enojar. Ame a su esposa. Aprenda maneras de expresar su amor. Escríbale notitas, mándele flores. Y esto no debe terminar. No, ya me casé, eso ya es de viejos. No. El romance debe seguir. Recuerde, nada más porque hay nieve en el techo no significa que no hay fuego en el corazón. Usted puede aún mantener el romance y debe haber romance, debe amar a su esposa. Pero mire Efesios 5:28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta ¿y qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mire, si usted pierde a su esposa, si un pastor pierde a su esposa, pierde su ministerio. Su esposa es su primer ministerio. Debe amar a su esposa, cuidar de ella, debe sustentarla, debe darse por ella. Debe sustentarse, se refiere a cuidar, proveer todo para lo que ella necesita. Es más, yo voy más allá. Yo creo que este varón debe amar a su esposa, que hasta la debe, ¿cómo se dice eso? Que le das más y así como cuando tienes una niña y le das todo lo que quiere. ¿Cómo? Tiene que consienta a su esposa. Consiéntala. Esa mujer, mire, si no ama a su esposa, yo creo que no debería ser un pastor. Si no está dispuesto a amarla y dar su vida por ella, cuando venga al ministerio va a haber mucha fricción. Si ahorita tienen fricción y no son pastores, imagínense cuando ya venga el tiempo, va a haber mucha fricción. Y lo que a veces nos mantiene nosotros adelante es, aunque tengamos algo, no sucedió bien en el ministerio, no hubo una asistencia, regresamos a casa y ahí está el cielo en la tierra. Con que todo esté bien en la casa, en verdad no importa cómo van las cosas en la iglesia. ¿Sí me estoy explicando? Debe amar a su esposa. El siervo de Dios debe quererla, debe ser fiel a ella, leal a ella. En Tito 1:6 nos habla ahora de la familia, los hijos, porque los hijos son un reflejo del liderazgo en el hogar. En Tito 1:6 dice: el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, note que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. La verdad es que muchos siervos de Dios no han guardado su propia casa. Hay un pasaje que tiene una enseñanza en Cantares que dice: me pusieron a guardar las viñas y mi viña, que era mía, no guardé. Ese principio nos enseña que hay hombres que podemos tener posición de guardar la viña, la iglesia, y poder alimentar y predicar y enseñar, visitar, atender, orar y descuidar mi propia viña, que es mi familia. Se esfuerzan y se sacrifican por otros y su familia queda en segundo lugar. Eso es un peligro muy grande, muy grave. Una mujer regresaba a casa en una nave, en un barco largo, un viaje largo de semanas. Y la mujer estaba derramando lágrimas, esposa de un predicador famoso. Y la gente la observaba y no hablaba nada por semanas allí en el barco. Solamente lloraba hasta que finalmente ella habló.
Me voy, regreso a mi casa porque le fui infiel a mi esposo. Yo sé que es mi culpa, pero ella decía, yo nunca había escuchado una palabra amable de mi esposo. Nunca una caricia, nunca un abrazo, nunca palabras de aliento, nunca un agradecimiento. Hasta que vino aquel hombre. Y cuando él me habló con dulzura, era como un desierto seco, y recibiendo esa agua, lo recibí con tanto afecto. Qué triste es que muchas personas sientan el amor de su pastor, pero su propia esposa no. Sienta que el pastor es muy amable con todas las hermanitas, pero con su esposa no. Otra mujer también decepcionada, desilusionada, también abandonó el ministerio. Le decían, ¿por qué abandona? Dice, porque mi esposo tenía un amante. Decían, ¿cómo? ¿Tu esposo andaba con otra mujer? No, el amante era la iglesia. Es importante que uno ame más a su esposa, más que el ministerio, más que la obra de Dios. Es la familia. Debe amar a su esposa, debe cuidar de sus hijos. Por eso usted debe pastorear a su familia. El pastorado comienza en el hogar y debemos enseñar y guiar a nuestra propia familia. En Deuteronomio es un mandato claro, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Por eso es importante que el mismo pastor tenga un tiempo de Biblia y devocional en su hogar, que enseñe y guíe a su familia. Debe dedicar tiempo a su familia. Pasar tiempo de recreación. La familia no debe ser en segundo lugar. Dios nos manda. Dicen algunos que no tengo tiempo. No menosprecie este tiempo. Tengo una niña que tiene 8 meses. Y agarro a mi bolita de carne y la abrazo y la cargo, y me da mucha tristeza porque va a crecer. Ahora comprendo. Yo escuchaba gente decir, que se quede así. ¿Se acuerdan? Que se quede así chiquita. Pero ahora que tengo a mis hijas, ya las he visto crecer. Una va a cumplir 14 años este año. Wow, ya soy señor. Es muy posible que en 10 años yo ya sea un suegro. Muy posible. A lo mejor no, yo estoy dando que no, pero es posible. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de dedicarles tiempo? ¿Cuándo debo de? Hoy. Y eso le digo, ¿cuánto tiempo pasa usted con sus hijos? ¿Cuánto tiempo pasaba sus padres con usted? ¿Se puede recordar su papá venir del trabajo y decir, ¿sabes qué, hijo? Vamos a hacer algo. Te dicen, no, hombre, ¿cuándo? Y usted está repitiendo lo mismo. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sentó con ellos a jugar un juego de mesa? Monopoly, ahí salir enojados con familia es lo mejor. Cuando voy perdiendo, volteo y siempre, no, ya no juego. Esas tremendas memorias familiares. O jugar ajedrez, o ir a una piscina, o ir de vacaciones. Pasear con ellos, platicar con ellos. Tengo una cotorra, está ahí atrás, mira, todo habla, me está hablando. Y me platica y me hace preguntas profundas, ¿no? Pero preguntas profundas como, ¿por qué está el sol? Sí, nomás, ¿cómo le digo eso? Because. Porque sí. Pero yo sí a veces veo a mis hijas y veo el tiempo se va. Algunos dicen es que no hay dinero. No hay dinero. El Señor nos da dinero, dice 1 Timoteo 6:17, para que lo disfrutemos. Yo no estoy en contra de ahorrar, especialmente para su retiro. Si se lo quitan el trabajo, pues ya no tiene opción. Pero si usted ahorra, yo creo que usted debe invertir primero y después ahorrar. Si no me alcanza para ahorrar, entonces ahí no le alcanza. ¿No sabe cuántos papás se han dado cuenta que han muerto y dejaron un ahorro? Y me dicen la familia, a mí no me importa el dinero, yo quería el tiempo con él. Papás que le compran casas a la familia, pero nunca están ahí para disfrutar la casa. Y trabajan mucho, y no me malentienda, debemos ser trabajadores, pero no, ¿de qué sirve trabajar tanto si no dedicamos tiempo? Y es mejor que maneje un carrito más viejito, pero que le dedique dinero a su familia. Que vaya a la Michoacana de vez en cuando. Que vaya a pasearse. Que vaya a un parque de atracción. ¿Cuándo fue la última vez que usted hizo eso?
¿Cuándo fue al zoológico? Zoológico, a los niños les encanta el zoológico. Ahí mirando a los changos es lo más chistoso que puede haber en esta vida. Si usted puede ir a México, vaya al zoológico en México y avienten un cigarro al chango. Se va a divertir mucho. Y una vez llevé a mis hijas aquí a Disney. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Sabes cuál fue el mío? El carrito que te regresa al estacionamiento. Ese fue. Fui con mis hijas y camine, ellas bien contentas, pero lo hacemos por ellos. Fuimos a los estudios una vez y ve a mi suegra. ¿Te acuerdas? Bien asustadas. Y al final, ¿sabe qué les gustó más? Mojarse. Había unas cosas que aventaban agua. ¿Cuál fue tu favorito? Yo pensé que iba a decir, no, estuvo tremenda esta exhibición. No, cuando nos mojamos. Digo, hombre, y la manguera en la casa te puede hacer eso. Y esta vez que pasamos tiempo de vacaciones, mi cuñada sabiamente nos dejó saber que consíguete un lugar donde hay piscina. Eso fue lo que más les gustó. Se bañaron como 20 veces al día. Ahora sí valió la pena. Andaban como pasas, ya parecían pasas ellas ahí. Pero es que digo, no tengo dinero. Váyase a una paleta, no cuesta mucho. Yo sé que usted mira un Slurpee que venden en 7-Eleven $4. Y dije, no, mire, puedo yo ir aquí a la tienda por $4, me compro una cubeta de nieve para todos. Pero eso no se trata de dinero, se trata de la experiencia. Como yo he ido a jugar a partidos de béisbol, te venden el hot dog por $30. Por eso muchos mexicanos llevan sus tortas y ahí están. No se trata de eso, se trata de la experiencia de estar en un partido de béis. ¿Sí me estoy explicando? Entonces invierta, cuesta, póngase en su mente. Les compré a mis hijas pollo, costó más de $100 y no se lo comieron. Yo miraba al pollo y decía, es la experiencia, es la experiencia. Yo creo que todos podemos mejorar esto en dedicarle más tiempo a la familia. Dedicarle tiempo a la esposa. Irse a caminar con ella. Nada más ustedes dos, sí, algunos no se sienten tan raros ahí, se le quedan mirando, oh, ¿qué tal? No, usted tiene que hacerlo, pero es raro, sí, al principio, pero se va a acostumbrar. Reacostúmbrese. Haga las primeras obras, busque a alguien que cuide a sus hijos, que esté con ellos y usted salga con su esposa. Si tiene hijos, si no, pues es una bendición. Se puede levantar y irse cuando quiera. ¿Te acuerdas, hermana, cuando hacíamos eso? Estamos orando que hermana Keren crezca a ser una adulta para que sea babysitter ahí en la casa. Y no lo vamos a pagar, ¿eh? Sí, es cierto. No hay dinero. Disfrute a su familia. La Biblia dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice la Biblia que los hijos son herencia de Jehová, cosa de estima al fruto del vientre. Por eso los pastores tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los cristianos no ponerle una carga a ser perfectos. Cuando voy a predicar a conferencias de jóvenes, me dicen, tú lo vas a predicar a los hijos de pastor. Y ese es el grupo más difícil. Es el grupo más dolido. Es el grupo que tiene más resentimiento a la obra de Dios. Es el grupo de niños más amargados que he enseñado. Mire, yo le he predicado a muchos, pero cuando le predicas a los hijos de pastor, es como predicarle a esa pared. Por tanto resentimiento que tienen, tantos ataques injustos, tanta calumnia, porque esperan que el niño sea perfecto y que no diga esto y ya dijo aquello, y ahí todos lo apuntan y lo señalan, y es el hijo del pastor. En mi casa yo he tratado nunca ponerle esa carga a mis hijas de que ellas tengan que actuar. El problema es que tienen que tener una fachada, ese es el problema, porque no existen los niños perfectos. Y cuando estoy en ese grupo, le digo, ¿quién de ustedes le hago preguntas? Y nadie levanta la mano porque están entrenados a no responder, que nadie sepa la verdad de mi casa. Ahí le meten a la mente a la niña, mire, no le digas a nadie y ponte así y siéntate bien y no hagas esto porque si esto, tú eres hija de pastor. Y qué horrible es vivir así. Qué terrible. Nunca se debe poner entonces una carga a los hijos de ser perfectos, de hacer algo
Igual como padres tenemos que llevarlos a la iglesia, que tienen que obedecer, pero no una carga de perfección. No debe sacrificar su familia por el ministerio. Un equilibrio es la clave. A la esposa del pastor no debe poner una carga más de la que ella puede o debe llevar, o quiera llevar. Créame que cuando yo viajo, yo siempre le pregunto a ella, ¿tú qué piensas? Si ella me dice que no, yo no voy. Ella es primero, antes que cualquier ministerio, antes de cualquier otra iglesia, mi esposa. Ella le doy a ella el poder de decidir si voy o no voy. Ella lo sabe muy bien. Es que el problema es que el tiempo se va y mucha gente ha sacrificado. Y esto, gracias a Dios, tengo amigos que le pregunto. Esta semana estuvo aquí el pastor Campa y usted ve a sus hijos, tremendos hijos. Y le pregunto, ¿qué hiciste? Siempre le pregunto a pastores cuando veo a sus hijos. El pastor Montaño tiene tremendos hijos, los he conocido bien. Y le pregunto, ¿cuál es tu clave? ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Por qué tus hijos tienen una buena actitud? Porque es raro a veces ver pastores con hijos de buena actitud. Hijos que se creen los príncipes de la iglesia. Digo, pero ¿qué hiciste? ¿Por qué tu hijo es amable? ¿Por qué tu hijo es servicial? Miraba yo a los hijos de Joe Esposito en Pacific, en Long Beach, y decía, esos muchachos, ¿quién es este muchacho? Un muchacho con una tremenda actitud, buena actitud, servicial. Son los hijos del pastor americano. Pero ¿cómo? ¿Qué hizo? ¿Ok? Allí aprendiendo. Me dice, tienes que dedicarle tiempo. No sacrifiques a tu familia por el ministerio. Sino al contrario, es servir en la iglesia. No tener un hogar superficial, sino que los hijos vean que realmente somos genuinos y que amamos la obra de Dios. Entonces en nuestra casa no debe haber críticas ni hablar mal de los hermanos y hablar mal de la gente. No, al contrario, amamos a la gente, nos encanta servir, nos encanta evangelizar. Y ellos van a mirar eso y se van a alegrar y contentar. Pero imagínense si ponemos siempre unas cargas sobre ellos y nos ven que a nosotros no nos gusta, les ha afectado el ministerio, les va a afectar a ellos también. Para usted, iglesia, ore por la familia de su pastor. Ore por la esposa de su pastor. Si mi esposa, ella se desanima y se desalienta, yo pierdo mi ministerio. Ore por mis hijas para que el Señor les ayude a crecer y fortalecerse en los caminos de Dios. Así como yo oro por sus hijos. Miren, yo no estoy aquí para juzgar ni para atacar a sus hijos. De igual manera le pido esa gracia que cuando mis hijos no sean perfectos, usted muestre esa gracia también. Porque no hay perfectos. Peligro número 1 es la familia. Número 2 son las finanzas. No se convierta en un siervo del dinero. El amor al dinero es un lazo mortal que puede arruinar el ministerio. La Biblia nos manda o nos advierte el Señor que no podemos tener dos señores. Hablando de servir a Dios y las riquezas. Sí, el pastor debe trabajar duro. Porque dice 2 Timoteo 2:6, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Recuerde que hay quienes, su trabajo principal, el pastor, es predicar y enseñar. Pero vaya conmigo a Efesios 4:11. Dios no bendice a un hombre flojo, a un hombre holgazán. Debe trabajar. El trabajo principal en una iglesia, el pastor hace todo al principio. Es el que acomoda las sillas, el que limpia la iglesia junto con su familia. Pero mire, tiene que predicar, enseñar, edificar a los santos. Note lo que dice el versículo 11 de Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Note que aquí la obra principal, últimamente, de un pastor debe ser perfeccionar a los santos. Los santos son los de la congregación. Para que los santos hagan ¿qué? La obra del ministerio. Mire, si usted tiene un pastor, ya hablando en tercer hombre, su pastor no debe hacer algo que usted puede hacer. Su pastor no debe limpiar algo que usted puede limpiar. Su pastor no debe arreglar algo que usted puede arreglar. Si usted lo puede hacer, su pastor no debe hacerlo. Para que él se dedique últimamente a predicar, orar y edificar a los santos. ¿Y quién va a hacer todo? ¿Los demás? Los santos. A enseñar.
Debe multiplicar. Por eso debe multiplicarse los hacedores de discípulos. Debe multiplicarse los ganadores de almas, los maestros, los ujieres, las que cuidan en guardería, a los que limpian, los que trabajan en cualquier trabajo. Debe multiplicarse porque es el trabajo de la iglesia, de la congregación. Es servir al lado de su pastor. Necesitamos que usted entonces sea fiel, constante, y usted participe en el ministerio. Así es como usted apoya a su pastor, porque últimamente el trabajo del pastor es perfeccionar a los santos. El pastor debe trabajar duro y el Señor empieza a dar fruto. La gente empieza a responder. La gente, Dios toca sus corazones y empiezan a ofrendar. Y así es como empieza a vivir entonces del evangelio. Debe confiar en Dios. En Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. La confianza en la provisión de Dios debe ser fundamental para que el siervo de Dios evite depender de las riquezas terrenales. Y debe practicar el contentamiento. En otras palabras, debe aprender a vivir con mucho o con poco. Si usted es una persona que anhela ser pastor y le gustan las cosas, tiene que tener mucho cuidado en meterse a la obra de Dios, porque muchos no van a llegar a ese punto de poder vivir una vida como a veces la gente lo presenta. Y yo no estoy en contra de pastores que viven bien. Yo creo que un pastor debe vivir bien. No voy al extremo y decir que el pastor debe ser pobre, con los zapatos rotos. Miren, en el mundo hispano, cuando ven a un pastor, dicen: qué humilde ese pastor, tremendo humilde. En el mundo americano dice: es un fracaso, Dios no está con él. Pero usted debe cuidar de su pastor. El pastor no debe ser avaro. Se nos advierte mucho de ser ávaros, de querer ser rico, de tener dinero. Es una advertencia muy fuerte, un peligro muy grande para los pastores. ¿Por qué? Porque el amor al dinero es lo que trae la ruina de ellos. Mire, y le digo con mucha pena, a veces platico con siervos de Dios y veo su insatisfacción, les preocupa más el dinero que los resultados espirituales. Y están persiguiendo el dinero, buscando, ¿y cómo despojo a la gente? ¿Y ahora qué puedo vender? ¿Y ahora qué me puedo meter? ¿En qué negocios? Y no están buscando en sustentar lo necesario, están buscando en más, quieren más y quieren más. Y quieren vivir vidas de lujo. A veces cuando voy a otros países, cosas que yo ni siquiera he hecho. Manejando BMWs y yendo a Starbucks y comiendo, yo ni siquiera hago aquí esto. Nosotros vivimos en Estados Unidos y no tenemos para eso. Es muy barato nomás tener ese cafecito, mira, pum, lo calientas, mira, 50 centavos. Pero ¿sabe por qué le digo esto? Porque es un peligro muy grande. Si usted piensa que se va a hacer rico en la obra de Dios, se está mal. Dios puede enriquecer al siervo de Dios, pero no debe ser su motivación. Su motivación debe ser glorificar a Dios. Y debe aprender a estar contento y no a derrochar y malgastar su dinero. Debe planificar y debe ahorrar. Yo no estoy en contra de ahorrar, pero debe planear. Vaya a Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Cómo puede usted ayudar a su pastor? Usted debe orar que Dios provea todo para su pastor, para que no sea tentado. Y bueno, en nuestra iglesia tenemos un control de las finanzas. Y ese control no está por el miedo, sino está para ser transparentes más que nada. Hay una transparencia en lo que entra y lo que sale. Ahí tenemos un contador y todo eso para que esté todo en orden por la transparencia necesaria. Pero para que el siervo de Dios tenga todo lo que necesita. Gálatas 6:6, estamos ahí. El que es enseñado ¿en qué? ¿Quién es esa persona? Los miembros de la iglesia. Haga partícipe de toda cosa buena al que lo. ¿Quién es el que instruye? ¿Y qué significa hacer partícipe de toda cosa buena? Note qué es lo que está enseñando la Biblia. No lo dice un hombre. Ser partícipe es, quiero participar de lo que Dios me ha bendecido a mí. Yo voy a asegurarme que no le falte nada al siervo de Dios. Mire, y no lo estoy diciendo porque no me estoy quejando. Quiero que usted sepa, es lo que la Biblia enseña. El siervo de Dios es digno de un salario, doble honor. El Señor quiere que la iglesia se haga responsable. Dice Pablo, yo pude sembrar lo espiritual. ¿Qué malo es que yo ciegue o coseche lo espiritual? ¿Qué precio hay en verdad por las bendiciones espirituales que usted ha recibido a través de las enseñanzas? ¿Qué precio hay en rescatar un matrimonio? ¿Qué precio hay que usted escuchó el evangelio? ¿Qué precio hay
que una persona haya sido transformada completamente, su vida cambió porque alguien enseñó la palabra, alguien fue fiel en orar, en preparar un mensaje y usted se fortaleció, usted creció. Pablo dice, qué gran cosa es que yo entonces coseche lo terrenal. Y muchos yo sé que están en contra que se reciba un salario. La Biblia claramente enseña que debe ser un salario. Se refiere a una paga fija, que la gente piensa que hay un porcentaje, el pastor se lleva la mitad. ¿Y no se le sacaron eso? O recibe un porcentaje y eso le motiva a la gente. Usted sabe que aquí no les hemos tratado de torcer el brazo. Usted sabe eso muy bien, ¿correcto? ¿Alguna vez le ha pedido prestado dinero a alguien aquí? Nadie, ni una persona. ¿Alguien le debo dinero? ¿Alguien me debe a mí dinero? Páguenle, por favor. El impío pide prestado y no paga. Mi motivación nunca ha sido le estoy hablando un poco personal para que no malentienda eso, pero usted debe preocuparse por el bienestar de su pastor. Porque muchos se preocupan por el bienestar de las iglesias, los miembros, pero el pastor no interesa. Dios cuida de él. Y eso es verdad. Por eso no nos aferramos, por eso no nos desanimamos, porque nunca fue la motivación el dinero. Pero usted debe saber que hay una responsabilidad. ¿Para qué? Para que no caiga en la trampa de las finanzas y convierta en siervo del dinero. Número 3 es la fornicación, y esto es lo terrible, es guardar su pureza. La tentación sexual es una trampa que puede destruir a los hombres de Dios. Esta semana pasada, por todas las noticias y todo el YouTube, salió un pastor que cayó en pecado, allá de Texas. Lo triste de todo eso es que su teología reformada no cuadra en lo que él enseña. Ellos enseñan que una persona elegida, escogida, no puede caer en pecado, en fornicación o en adulterio. Es imposible, no puede recaer. Y es por eso que ahorita se lo están haciendo trizas en todo el línea. Yo no creo en esa enseñanza. Creo que un hombre de Dios puede descuidarse, dejar de caminar con Dios, puede sentirse autosuficiente y decir, a mí nadie me para, hago lo que quiero y me voy con quien sea. Y en ese orgullo Dios lo humilla a través del pecado sexual. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En Hebreos 13:4 dice, honrosos sean todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay deshonra, hay vergüenza, hay dolor. El nombre de Cristo es estropeado, el nombre de Dios es blasfemado. Y este hombre pierde su testimonio, pierde su familia y pierde su ministerio. Se descalifica para siempre del ministerio. Por eso se nos advierte a huir de las pasiones juveniles. Según Timoteo 2:22 dice, huye también de las pasiones juveniles. 1 Corintios 6:18 dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este pecado sucede en lo más íntimo del hombre, corrompe lo más profundo del hombre. Existen después enfermedades en el hombre, pero está también la vergüenza, la deshonra. Y dice, tienes que huye de la tentación. Tenemos que evitar la tentación. Por eso me paro firme una vez más en dar esa exageración. Prefiero exagerar, que digan es muy frío este pastor, no quiere hablar con las hermanas, no se lleva, no es amoroso ni cariñoso. Está bien, prefiero ser acusado de eso que después caer en la trampa del diablo. Le vuelvo a repetir, la estadística dice que la mayoría de estos hombres que cayeron en este pecado fue con alguien de su propia iglesia. No hay edad, no hay género y no hay lugar donde uno puede bajar la guardia. Por eso se nos enseña a tratar a las damas con pureza. Mira Timoteo 5:2, quiero que lea conmigo. Dice, a las ancianas debemos tratarlas como a madres, a las jovencitas como hermanas, ¿con qué? Con toda pureza. ¿Quiénes son las jovencitas? No son las mujeres, en el contexto la anciana es la mujer mayor, pero ya la jovencita es cualquier mujer joven que no sea anciana. Debe tratarse con pureza, una mente pura, verla como una hija de Dios, como una sierva de Dios y no estar insinuando, pensando cosas.
Y eso empieza también en lo que el hombre de Dios mira en su teléfono. Porque no es algo que pasa así del día a la mañana, es una perversión, una adicción. Una adicción que se empieza a crear allí en su propia casa, en lo más oscuro, un hombre ya perverso mirando cosas perversas. Yo no puedo comprender cómo un hombre puede hacer eso y todavía pararse detrás del púlpito. Y enseñar como que nada, todo está bien. Ya después ya nada más se convierte en eso, pero tuerce, en verdad, su conciencia está cauterizada y cuando hablas con una mujer, ya está mirando todo y o sea, así es el progreso. Pues se empieza a aprovechar, especialmente las mujeres vulnerables, y si usted supiera lo que a veces, y todo esto lo reportan, a las noticias les gusta reportar, esos escándalos, muy popular. Ore por la pureza de su pastor. Ore que Dios libre de esta deshonra. Yo leí de un libro de un plantador de iglesias, Brother Dwight Thomason, que era el fundador de la iglesia aquí, Liberty Baptist. Y en su libro, él escribió acerca de varios fracasos que le desanimaron de otros hombres. Y él dijo esto, y me quedó marcado, me dijo, yo le pido a Dios que me mate antes de que yo caiga en adulterio. Eso fue muy impresionante. Prefiero morir que deshonrar a mi Dios de esa manera. Prefiero morir que quebrarle el corazón a mi esposa. Prefiero morir que quebrarle el corazón a mis hijas que ven a un hombre y tienen la ilusión que es un siervo de Dios. Es un pastor que ama a Dios, un pastor que camina con Dios y predica la palabra y le predica a muchos, pero no se predicó a él mismo. Tiene una doble vida. ¿Cuánto lastima esto? ¿Cuánto destruye esto? Por eso le digo a aquellos, especialmente a los pastores, cuide su pureza. Dios todo descubre. La familia, finanzas, fornicación. Número 4 es la fama. No busque el reconocimiento del hombre. Es el deseo de ser reconocido. Y esto puede desviar de los motivos en el ministerio. Cuando hablamos de fama, nos referimos a ser reconocido, que el aplauso de los demás, la alabanza de nuestros consiervos, que digan qué tremenda obra, qué tremendo predicador, qué tremendo mensaje. Tú eres uno de los mejores predicadores. Oh, tú tienes un tremendo ministerio. Eres grandioso, es maravilloso. Empieza uno a engrandecerse y a gustarle la fama. ¿Y cuántos están mirando en YouTube? ¿Y cuántas visualizaciones tenemos? ¿Y qué comentarios han hecho? Son las trampas de los pastores modernos. Querer ser reconocido. Y esto también nos impulsa a querer ser agradecidos, a que la gente nos agradezca y que nos inviten. ¿Qué tengo que hacer para que me inviten así como a ti? Me han preguntado. Sé fiel a Dios. Que Dios sea el que te exalte y que sea Dios el que te invite. Invítame a tu iglesia, no, invítame. Me han dicho, sácate de aquí. ¿Qué estás buscando? ¿Fama? ¿Reconocimiento? ¿Aplausos? El predicador, el pastor debe siempre darle la gloria a Dios. Dice la Biblia, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para que Él sea glorificado. Miren, en verdad no somos nada. Vivimos en una burbuja pequeña, lo que es el internet, en nuestro mundo bautista fundamental, pero aún puede ser una burbuja. O sea que yo voy afuera y nadie me conoce, pero pueda que a través del internet nos puedan conocer y la gente nos admire. Ellos no me conocen personalmente, ellos no saben cómo es mi vida, ellos no saben quién soy. Por eso alguien dijo claramente, no conozcas a tus héroes porque te vas a dar cuenta de lo que son verdaderamente. Pero la verdad es que somos hombres falibles. Había un emperador de Roma que se llevaba siempre un esclavo con él. Este fue uno de los mejores, más grandes emperadores de Roma. Aurelius se llamaba. Y este esclavo iba detrás de él, nada más recordándole una cosa. Tú eres el esclavo. El trabajo de él es de recordarle al emperador. Le dijo, tú eres solo un hombre. Tú eres solo un hombre. Y voy caminando y la gente aplaudía al emperador, pero el esclavo le seguía y le recordaba en su oído. Y la gente decía, aquí viene el emperador, y empezaban las trompetas, pero el esclavo, tú tienes nada más un trabajo, hijo.
Tú eres solo un hombre, eres solo un hombre. Y le tenía que, a donde quiera que iba, tenía este esclavo siguiéndole, recordándole. Dice, eso me ayudaba a mí, dice el emperador, mantenerme humilde. Yo solamente soy un hombre. Porque solo Dios merece la gloria. Dice la Biblia, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Él merece toda la gloria y la honra. Nuestras buenas obras deben apuntar hacia Dios. Por eso Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En Filipenses se nos enseña que Pablo estaba diciendo, yo estoy a punto de morir, pero yo quiero que Cristo sea magnificado en mi vida o en mi muerte, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado. Se nos anima a hacer las cosas aunque no nos agradezcan, porque no lo hacemos por los hombres. En Colosenses 3:24, y sabiendo del Señor recibiré la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y en el versículo 23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hay un peligro entonces cuando el siervo de Dios quiere que la gente le reconozca y le agrade. Suena contradictorio porque la Biblia enseña, debe reconocer al siervo de Dios, pero el siervo de Dios no debe esperar el reconocimiento. Debe darse cuenta que es solo un siervo. Vaya a 1 Corintios 3, por favor. La humildad es la marca del verdadero siervo de Dios. Jesús enseñó sobre el servicio y Él les dijo esto, siervos inútiles somos, pues lo que habíamos de hacer, hicimos. Esa debe ser la actitud del siervo de Dios. Soy inútil en verdad. Yo ya hice lo que Dios me pidió. Si es que obedezco y hago lo que me pida, en un final sigo siendo un siervo inútil. Pablo aclaró que él era siempre un servidor de Dios. Dice 1 Corintios 3:5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué es la siguiente palabra? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que es a cada uno concedido del Señor. Mire el versículo 6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado ¿quién? Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Qué está diciendo Pablo? Que el que planta y el que riega no es nada. No es algo. Dios es algo. Dios es todo. Sin Dios no tenemos nada. Entonces usted quizás no puede tener un esclavo que le siga a recordarle, pero tiene la palabra de Dios que le recuerde constantemente. Tú eres un hombre, tú eres un servidor, tú eres un servidor. Yo no soy especial, yo no debo comandar un trato que me eleven como un rey o que me hablen de una manera o que me vean de cierta forma. Yo soy simplemente un siervo. Pablo constantemente se recordaba que él era nadie. La palabra Pablo significa pequeño o humilde. Y él decía, yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y dice, yo no debo ser un apóstol. Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Y se advierte, Proverbios 11:2, acompáñeme allá, porque mire, esto de ser soberbio, creído, fanfarrón, nos hace caer en una deshonra. Proverbios 11:2. Dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. La soberbia es enaltecerse, ponerse encima. Y la deshonra, bueno, ya puedo mostrarle algunas maneras que Dios deshonra. Deshonrar es poner en vergüenza. ¿Qué es la más grande deshonra para un siervo de Dios? Algo que lo descalifique completamente del ministerio. Escuché al pastor Ezequiel Salazar decir que él cree que el pastor que cae en pecado de adulterio muchas veces era una persona muy prepotente y soberbia, y la deshonra más grande para estos hombres era el adulterio. Porque, bueno, yo me enojé, cometí el pecado de enojo, metí el pecado de quizás agarré un dinero, pero te puede restituir eso, pero de la deshonra del adulterio, de ahí nadie se puede levantar. Eso, qué importante es que le demos a Él siempre la gloria. Debe darse cuenta que nadie es indispensable. El reconocer que Dios puede usar a cualquiera nos protege del orgullo. Nadie debe decir, sin mí se desbarata esto.
Varios hermanos me habían dicho a mí, en la iglesia de mi pastor, en mi papá, en otras iglesias, que ellos decían, si yo no estoy en esta iglesia se echa a perder. Creo que hasta va a mejorar cuando se vaya. Y sí, mejora siempre una actitud así. Mardoqueo le dijo a Esther, mira, si tú no lo haces en este tiempo, la liberación vendrá de otra parte. O sea, Dios va a usar a alguien. Mire, cuando Judas murió, habían 2 hombres listos y preparados para tomar el liderazgo del apóstol en Hechos 1. Cuando Pablo fue encarcelado, muchos hombres cobraron ánimo para predicar el evangelio. Cuando Pablo murió, la obra continuó. Los apóstoles murieron y la obra sigue. Y a través de los siglos, muchos siervos han vivido y han muerto, y Dios sigue llevando adelante su obra. Nadie es indispensable. Es la obra de Dios. Y los pastores somos simplemente administradores de la obra de Dios. Dios me puede quitar a mí y poner a otro aquí. Yo no soy indispensable. Yo nunca me he creído ser indispensable. Porque cuando pensamos de esa manera, ahí es donde entra el orgullo. ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho yo? Es absurdo creer que una persona no puede ser reemplazada. Esa palabra indispensable es que es imprescindible o necesario, irreemplazable. ¿Es usted indispensable? ¿Es usted ¿cómo se dice? Irreemplazable? ¿Lo pueden reemplazar a usted? Aún en su casa, mi hermano. Usted puede morirse, Dios le da otro esposo a su esposa. Ya lo he visto. Yo lo he visto con hermanitas con muchos hijos, 4 hijos tenía esta hermana y se murió su esposo y a los 3 años Dios le dio otro esposo y le va mejor ya con este nuevo esposo. Usted no es indispensable, mi hermano, ni en la obra de Dios ni en su familia. ¿Qué tal si me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? Dios la va a cuidar mejor que usted. Nadie es indispensable. Nadie canta como yo, nadie es indispensable. Nadie sabe computadoras como yo, nadie es indispensable. Es que nadie enseña como yo, nadie tiene el talento, nadie tiene la paciencia mía, nadie es... Mira, yo soy uno, único. No, hay como 50,000 más que usted y yo. Y en la India hay otros millones igual que usted y yo. Nadie es indispensable. Y eso nos ayuda a ser humildes y agradecer a Dios por el ministerio que nos ha dado y nos ha permitido ser sus siervos. Gloria sea a Dios por darnos un ministerio. Vimos la familia, finanzas, fornicación, fama y número 5 y último es fundamentos. No abandone la sana doctrina. El mantenerse en la verdad es esencial para un ministerio fiel. Esas son las advertencias que se me dieron a mí. Y yo pido que usted ore por los pastores y sepa que estos son, nada más le di 5, pero son generales, unas amenazas o peligros que amenazan la familia. Que cuide a su familia, las finanzas, porque aunque no es lo que nos motiva, son importantes para sustentar, mantener, alimentar y crear la familia. Eso incluye también saber que los pastores deben también pasar el mismo. Yo le digo a usted, usted debe vacacionar. Usted debe irse a pasar tiempo con su familia. Debe ahorrar un dinerito. Si tira vacaciones del pobre se va a las montañas. Son las vacaciones de mi papá. Íbamos cada rato a Silverwood Lake. Si usted puede cruzar la frontera, bueno, yo sé que puede cruzar, pero también puede regresar. Aproveche unas vacaciones allá por Ensenada o por Rosarito. El hermano aquí, él sabe dónde. Yo lo digo porque me ha compartido. Tengo otros amigos, el pastor Samuel me dijo que las vacaciones allá son más baratas que acá. Un Airbnb aquí por 3 días le puede salir $800, $900. Si quiere ir a otro estado, va a volar. Imagínense volando con 7. Nada más empezar a pensar en todo lo que tengo que hacer de moverlas. Con eso me desanimo. Carriolas aquí, cargando allá. Hombre. Hace 2 años fuimos a Chicago con toda la familia. Me acompañó mi suegra y mi suegro. Y fuimos a Chicago. Allá vive un cuñado del alma.
Y fue una misión. ¿Recuerdas cómo transportar locos de un manicomio a otro manicomio? Exactamente. Yo me siento aquí, yo quiero ver esto. Mi esposa tenía unas drogas, no se las dimos para que se duerman. No. Pero sabe que son unas tremendas memorias. Es una inversión. Invierta en su familia. Pase tiempo con ellos, siéntese, coma con ellos. Vaya a la pizza, vaya aquí a esta pizzería aquí que se llama Round Table Pizza. Está bien rico. Váyase a la playa a caminar en la noche, cuando no hay focas en el día. Aquí tenemos playas bien bonitas, Crystal Cove, Huntington Beach, tenemos el Balboa Beach, tenemos más abajo Laguna Beach, lugares muy hermosos aquí para visitar. ¿Cuánto le cuesta? Nada, más la gasolina. No, hasta por eso se pone bien codo, está con la gasolina. Un amigo de Chicago vino a California y estuvo aquí por 4 días y le dije, ¿qué hiciste? Me dio una lista de más de 80 cosas que hizo. Me dio vergüenza porque yo he estado viviendo aquí toda mi vida y no he hecho ni 10% de lo que él hizo. ¿Cómo te diste cuenta de todas estas cosas? Mi hija ahí en Pinterest empezó a buscar. Dije, hermanita, es su trabajo, hermana, buscar los lugares. Y nosotros los hombres nada más, mira. ¿Ven, varones? Se quedan muy callados, hermanos. Usted busque, hermana, ahí los lugares. Aquí venden licuados y no sé qué. Y ahí vamos nosotros, mira. Pase tiempo con sus hijos. Llévelos a Discovery Center, ahí este cuadro feo que está allá. Pero los hijos le digo, llévelo aquí al zoológico de Santana, que hay puros pollos, pero está bonito ahí. Vaya a LA Zoo, vaya a San Diego Zoo, mira aquí tenemos. Qué bendición tenemos de estar aquí, pasar tiempo con la familia. Tengo una noche designada, dice, esta es la noche familiar, esta noche pasamos tiempo, esta noche es noche de pizza y cada jueves en la noche o cada lunes, noche de pizza y vamos a ver una película y vamos a sentarnos, vamos a platicar. Tenemos que hacer esto. Sus finanzas quizás tiene que arreglar, poner sus prioridades en orden, que nunca tomen lugar de su familia o del ministerio. Guarde su pureza. Sea humilde y manténgase en la palabra de Dios, los fundamentos, la sana doctrina. Jesús es el único que salva. La Biblia es nuestra única autoridad de fe y práctica. Se debe predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Es suficiente para salvar y es suficiente para dar crecimiento espiritual a los discípulos. Estas son 5 peligros que amenazan al hombre de Dios. Ore por los pastores, ore por los siervos de Dios, que ellos puedan ser librados de esos peligros y el evangelio siga corriendo y la gente siga siendo salva y el nombre de Cristo siga siendo magnificado. Porque yo personalmente, a veces sí me pongo a desanimar, decir, no hay muchos hombres entrándole al ministerio el día de hoy. Pocos hombres queriendo ponerse en las filas para ser pastores. Muchos se han graduado, pero en cuanto se gradúan ya no le echan ganas, ya no siguen sirviendo a Dios. Pocos van a empezar una iglesia de la nada, ir a una ciudad donde no hay iglesia. Y no solamente eso, hay muchos pastores abandonando el ministerio. Y muchos pastores están siendo descalificados del ministerio. ¿Qué esperanzas hay? Bueno, este mensaje es para animarle a decir que sí, el estándar es alto, es un llamado peligroso para que oremos y también para que le entremos sabiendo exactamente lo que estamos enfrentando. Yo sigo orando que Dios levante pastores dentro de nuestra iglesia, porque para eso es la iglesia, es para multiplicarnos. Cuanto más iglesias hay, más verdad se predica, más gente es salva y más el cielo se llena de creyentes. Pero siempre teniendo en mente, orando por los peligros que amenazan a los siervos de Dios. Padre Santo, damos gracias por el llamado. A la vez sabemos, Padre, que aunque hay muchas bendiciones, y para mí, Señor, las bendiciones sobrepasan las pruebas, también hay peligros. Yo ruego, Dios, que tú obres en nuestros corazones, especialmente en el mío en este momento. Yo siga guardando en estas áreas. Gracias por la sabiduría que has dado mediante a los siervos de Dios que me instruyeron, nos predicaron, nos enseñaron. La sabiduría que tu palabra da a los escritos de Pablo, las advertencias. Yo ruego, Dios, que mantén a tus siervos fieles, firmes, Señor. Sabemos que vivimos en los últimos tiempos. Y hoy más que nunca se necesita predicar la sana doctrina.
Pero ¿cómo se va a predicar la sana doctrina, Padre, si en la mente de estos siervos está el descuido de su familia, están sus hijos rebeldes, está la falta de finanzas, quizás no hay gozo, satisfacción en su matrimonio y están siendo tentados por la fornicación? ¿Cuánto necesitamos a hombres que sean fieles, Señor, y busquen glorificarte a ti y no buscar su propia fama o gloria? A ti damos la gloria y la honra, Señor. Yo ruego una vez más que levantes pastores, siervos de Dios, que hagan la obra para ti. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.